Llamo a Daniel. ¿Y cómo está? Está bien, está bien. Ay, qué bueno. Sí, logró escapar. Yo sabía que estabas bien. Lo sabía. Estoy bien por ti. Sí, mi amor. Para mí. Dime la verdad, Liliana. Tú la mataste. Que yo no lo hice, entiéndeme. Fue un accidente. Yo no la maté. Ella se resbaló y no la pude ayudar. Te juro que yo no maté a Vicky, mamá. Me tienes que creer. Yo no la maté. Por favor, dime que me crees, mamá. Yo necesito que me creas. Es muy importante para mí. Ya te dije 1000 veces que yo no maté a Vicky. Sí, yo te creo, hija, te creo. Pero tú tienes que confiar en la justicia. Entrégate a la policía. Estoy segura de que Daniel no te va a hacer daño. No, eso no es que tú no entiendes nada, ¿verdad? Si me entrego a la policía, Daniel va a buscar la manera de hacerme daño. Él cree que yo maté a César. Cálmate, hija. Tienes que estar calmada. Yo ya te dije, no voy a ir a la cárcel como Lucha. Antes de ir a la cárcel me mato. Y mi muerte va a caer en tu conciencia, mamá. Carlos, espérate, hombre. ¿Qué quieres, Deyanira? Pues que sepas que ese desgraciado mendigo no lo conozco. No entiendo por qué me están pasando todas esas cosas a mí. Pues, o por falta de memoria o por flujo excesivo de clientes. ¿Cómo no te vas a acordar de un cliente que le gustaba gruñir como cerdo? Por Dios, Deyanira. ¿Qué me va a decir el próximo? ¿Que le gustaba gruñir como tigre? ¿Cómo es posible que no me creas? Si te estoy diciendo que no sé quién es. ¿Y por qué dijo todas esas porquerías, Carlos? Mira, nosotros estamos esperando un escuincle, Sirenito. Decidimos echarle ganas. ¿O no? Sí, Deyanira, yo tomé la decisión, pero al parecer tu pasado se ha encargado de restregarnos en la cara tu historial. Mira, aquí no es el lugar ni el momento para discutir este tema. Te veo en la casa. ¿Dónde estabas? Pues fui a la tesorería, ¿no te lo dije? Ya no sigas, Fernanda. Te habló Liliana y fuiste a verla, ¿no es cierto? Claro que no, Ignacio, ¿cómo crees? Yo sé que no- fuiste a verla. Es tu hija y te duele, por eso te creo capaz. Pues también es tu hija, Ignacio. Y ahora que están las malas, ¿la piensas negar? Jamás la negaría. Pero es una criminal y no voy a encubrirla. Aunque nos duela, aunque nos desgarre, Liliana es una criminal y sería capaz de matarnos si se lo permitimos. Por Dios, Ignacio, no hables así. Yo sé que mi hija sería incapaz de hacernos daño. Por favor, Ignacio. Por favor. Daniel, gracias a Dios estás a salvo. Oye, ¿le podrías echar un ojito a mi nieta? Sé que no debí pedirte el favor, pero me imagino que Lucha no tarda en llegar. Por supuesto que sí. Ay, Hola, preciosa. eres a todo dar, cuñado. Lucha tuvo mucha suerte contigo. Oye, te quedó muy lindo eso de decirme cuñado, ¿eh? No tardo. Hola, preciosa. Le tocó al más lindo de tus tíos cuidarte. Te voy a llevar al cuarto de tu papá para que nadie te moleste. Ay, Pablo, es que a veces me da miedo despertar y que todo siga siendo una pesadilla. ¿Tú crees que realmente a Dios no le gusta que hagamos planes? Pues conmigo no la tiene fácil, ¿eh? Yo le salí terco como una mula y rebelde. Es que no quiero seguir posponiendo nuestro matrimonio, mi amor. Pues, Hola, mijita. hola, papá. ¿Cómo estás? Además de guapa y bien acompañada. Gracias. Con Nacho, quiero dejar constancia que su hija no me permite que le pida la mano formalmente. Ay, ¿Me estás hablando en serio, Pablo? ¿No te parece ridículo que me pidas la mano de mi hija a estas alturas? ay, papá,
Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? Pues sabe que tengo razón. Míralo. ¿Eh? Pero bueno, nada más para que vea que no soy sangrón. Pablo, no solo te concedo la mano de mi hija, sino las dos manos. Pero eso sí, hay de ti donde la hagas infeliz o no le des una buena vida, porque te voy a estar vigilando, cuídate. Don Nacho no necesita amenazarme. Le tengo más miedo a su hija que a usted. Ay, sí. Esa es mi hija, guapa y valiente, que ya no se deja de nadie. Bueno, más vale que se vayan casando rapidito, porque no vaya a pasar otra vez algo y tengas que salir corriendo. Con estos policías nunca se sabe. ¿Verdad? Don Nacho, si por mí fuera, no sé, ¿qué hora es? ¿Nos casamos? Ahorita. No. ¿Vamos a registro civil? Claro que no, así sin arreglarme y sin avisarle a mis hermanas. ¿Estás loco o qué? Yo los acompaño. ¿De plano? Hipócrita. Poco te importan tus hermanas. No, ya no hay Sí, reclamación. te escuchas muy feliz. Imbécil, todas son muy felices menos yo. Desgraciadas. Las odio. Los odio a todos. ¡Chelito! ¡Chelito, ya llegué! ¡Chelito! ¿Estamos solos? No, no creo. A lo mejor no me escucha. Pero bueno. Yo te prometo que me baño rapidísimo y vuelvo. Por mí no te preocupes. Ahora que si quieres que el baño sea otra cosa, yo te puedo ayudar. Soraya, por favor, no juegues con eso. ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Sí, sí me gustas, pero podría entusiasmarme y creérmelo y... No debo hacerlo. Qué niño tan fresa. ¿Cómo está mi princesita? Ahora sí me vas a contar cuántas cosas hiciste mientras papi estaba en la universidad. ¿Me seguirías queriendo igual si tuviera una novia que no es mami? ¿Por qué será que cuando uno necesita una botella de reserva especial, no aparece? Estela, no la estarán usando en la cocina, ¿verdad? No, señor, no sé. ¿A qué se debe el festejo? Tenemos una buena noticia. ¿Y qué noticia es esa? Ah, una que no te va a gustar nada, Nandita. Para lo que me importa. Voy por un trapeador. Nada más. ¿Qué pasó, mujer? Soy. Ay, espérame, yo te ayudo, yo te ayudo. De hecho, soy un desastre. Ya. Hola. Vengo a enjabonarte la espalda. ¿Escuchaste? Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré, lo que me quede de vida, miserable no he de ser.